Bueno, arrancamos con la unidad 4, si no me equivoco, que era, ¿no? La del Sí, miembro inferior. sí, sí. Si querés, Bueno, te puedo ir tirando una ahí. dale, Eh, tranqui. Cualquier así cosa, no, si así no quieren, vas todo solo, boludo. claro, claro, pregúntenme por el chat o activen el micrófono, que nada, estamos acá en comunicación. Ah, les comento una cosita antes. Bueno, primero, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy NASA, de segundo de Educación Física del profesorado de la licenciatura. Ando por la Facu, normalmente. Y nada, pasaba a comentarles que no sé si vieron, si escucharon, capaz, o vieron algún cartel o estuvimos pasando por alguna cursada de ustedes, pero nosotros de la UNITE venimos empujando lo que es una junta de firmas para abrir una nueva boca de comedor. ¿Vieron lo que está en... ¿Dónde está? En arquitectura o por ahí por informática, el comedor universitario. Bueno, nosotros estamos como desde la UNITE impulsando una junta de firmas para abrir una nueva sede del comedor, pero en el Expim 3. Esto supondría un super cambio para lo que sería el modelo este de, bueno, ir y buscar la viandita, lo que sea, pero por lo menos de primeras estamos empujando que si por lo menos no va a ser un comedor, que por lo menos se traigan las viandas del comedor hasta la facultad y que en la facu vamos a retirar la comida que está, si no me equivoco, 2.000 pesos la vianda y es una comida tipo piolita. Así que nada, venimos empujando eso. Hoy llegamos a las 500 firmas, así que bueno, esto vamos a seguir a lo largo de todo el año porque sabemos que no es un trabajo de que de un día para el otro vamos a tener un nuevo comedor en la facultad. Pero bueno, nada, para que sepan y cualquier cosa, si pasamos y todavía no firmaron y les gustaría, están también más que invitados todas y todos para firmar eso. Bueno, una vez dicho eso, ahora sí, pasamos a lo importante, a lo más importante. Miembro inferior. Bueno, pasamos, si quieren, a contar un poco de la osteología del miembro inferior, que bueno, como ven las otras dos unidades, 3 unidades, tocamos todo lo que sería miembro superior, columna, tronco, raquis, no sé si algo del cráneo había, pero no le dan mucha importancia. Poco, amigo, poco, poco. Sí, sí, muy poquito, muy Muy poquito. poquito. Igual que el corazón y todo eso fue poco. Sí, claro. Vi que no sé si entró sistema nervioso o eso en sus primeros parciales o en estos, no sé qué onda eso. Eh, no, sí, o sea, entró, pero también es como muy por arriba. Fue Claro. en específico. Bueno, genial. Bueno, paso a contarles un poco. Bueno, el miembro inferior, empezamos con la osteología, que son, bueno, los huesos y todas esas cositas. Tenemos por un lado la formación de acá de la cadera. Tenemos el hueso coxal, la articulación de la cadera. Está todo señalado. Si no se ve algo, díganme, creo que se puede hacer zoom. Díganme y le hago más zoom. A ver, tuki. Ahí va. Ahí se ve. Tranqui. La articulación de la cadera. Tenemos el fémur, que es un hueso largo. Tenemos la articulación de la rodilla, la tibia por un lado y el peroné por el otro. Después, más abajo, tenemos el maléolo medial y el maléolo lateral. Y la articulación del tobillo. Vamos a ir un poco más de detalle en lo que es la cadera. Tenemos la cintura pélvica, que bueno, tenemos acá todos los nombres de bastantes accidentes óseos, pero vamos a lo importante que son las 4 partes que posee, ¿no? Ujú. Acá dice 3, pero bueno, acá hay... Ah, son 2, claro, claro. Bueno, si la cintura pélvica tiene 4 partes óseas. Tiene los 2 coxales, tiene el sacro, que es este acá, y el coxis. Está acá, tuki. Tenemos por un lado los coxales, que está compuesto por 3 partes. Tenemos por un lado el ilion, el isquion y el pubis. Y decíamos 4 partes porque, bueno, son 2 coxales. Acá está lo mismo visto desde otra vista. El ilion ocupa 2 tercios de la parte superior, el isquion 1 tercio de la parte inferior, que es esta de acá, y el pubis ocupa también el otro tercio que queda acá. Es un... NASA, consulta, Sí, consulta. Ahí en las tres partes del hueso costal son las tres partes fundamentales que hacen eh, a la cresta ilíaca, ¿no? O sea, claro, claro. las tres partes principales, digamos. Ujú, El ilion, el isquion y el pubis. claro. Ahí está. Es un hueso que lo caracterizamos como plano. Y bueno, no sé si alguno sabe o retomamos un poquito de las características de los huesos planos. ¿Alguno sabe por qué es plano? Creo que es obviamente es plano, pero ¿por qué características es plano, no?
No sé si alguno tiene ahí a mano o sabe. ¿Vos, Lucas? Dale, Lucas, tirame un centro. Pará, amigo, pará, porque yo esa cosa no me la habían preguntado. No, es nomás para mencionarlo. O sea, que el por qué es un hueso plano, el por qué caracteriza el sistema esto a un hueso como plano. A ver, ya te lo digo. A ver si lo tengo anotado en algún lado. Sí, o sea, Ah, lo que. acá lo tengo. Acá lo A tengo, ver. acá lo tengo. Te lo digo, te lo digo. Son aquellos que tienen forma aplanada y delgada y su función principal es proteger órganos vitales y proponer áreas de inserción muscular. Excelente, bueno. Por eso es un hueso plano. Después tenemos una vista posterior del hueso coxal, de esto de acá. En la vista lateral tenemos la cresta ilíaca, Ujú. la espina ilíaca postero superior, porque estamos en la parte posterior en una vista lateral. La espina ilíaca postero inferior, la estructura ciática mayor, que esto no se ve bien acá, el cuerpo del ilion, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática, el acetábulo y el tubérculo del pubis. Siento yo que no hace falta que se los recuerden, solo con que se acuerden que esto es la cresta ilíaca y que esto es una articulación, va a estar bien, no hace falta que se acuerden todos los nombres de todo esto, pero es solo para que lo tengamos acá en vista. Después tenemos el mismo hueso coxal, pero de una vista medial. Tenemos la tuberosidad ilíaca, acá se va a ver mejor. El ala del ilion, que es la fosa ilíaca, que es toda esta partecita. Tenemos la carilla articular, que articula con la otra parte. Tenemos la escotadura ciática mayor, que ahí ahora sí se ve. La espina ciática, la escotadura ciática menor, la rama del isquion y la rama inferior del pubis. Acuérdense que bueno, acá están los colorcitos, ¿no? De las tres partes. Bien. Después tenemos el sacro. Siento yo que esto también no se los van a preguntar mucho, pero sí cabe mencionarlo. Vi que en las primeras unidades lo nombrábamos un poco, pero no entrábamos capaz a detalle de la conformidad, ¿no? del sacro coxigio. Pero bueno, por ahora dejémoslo pasar. Solo ténganlo en cuenta. Un poquito, ¿sí? No se preocupen que no les van a preguntar cuántas partes tiene el sacro, con qué nombre se está conformado. No se preocupen. No, porque no aparece. Claro, no aparece, así, no se preocupen, no se preocupen. Pasamos a la pelvis ósea. Bueno, acá de nuevo, el ilion, el pubis y el isquion. La pelvis ósea está, por una parte, conformada justamente por estas tres cosas y parte de esta articulación que tenemos acá, que está conformada con el hueso del fémur, que es el que le sigue abajo. Vamos a ir de abajo, de arriba hacia abajo. Ujú. Está ubicado en el muslo. Es un hueso par porque tiene el otro. Es un hueso largo porque su longitud es proporcionalmente más grande que su amplitud, que su ancho. En su parte más proximal se articula con el coxal, o sea, con el de acá. Es una articulación en artrosis, por eso. Y en su parte distal articula con la rótula, o sea, distal de distancia más lejos, en la articulación troclear. Y también en su parte más distal articula con la tibia articular bicondilia, que ahora vamos a entrar más a detalle con eso. Ahora les mostramos un poquito más acá del fémur. En esta cara anterior del fémur tenemos por un lado la cabeza del fémur, el trocánter mayor, que acá se ve bien, el cuello, la fosita para el ligamento, que es esto de acá, ese huequito que se ve ahí como una hendidura, como una C, el trocánter menor, esto también es como una banana que está ahí, bueno, la parte de abajo es el trocánter menor, la parte de arriba el trocánter mayor. Tenemos esta línea áspera que recorre todo este largo. Tenemos el epicondilio lateral, el epicondilio medial, el cóndilo lateral, la fosa intercondilia y el cóndilo medial. Yo les diría que acá, de todos estos accidentes, solo recuerden que esto es la cabeza del fémur, que tiene una fosa para un ligamento, y de los trocánters, del trocánter menor y el trocánter mayor. Después, esto no le den mucha importancia, la verdad. Bueno, esto lo salteamos. Acá va. Articulación de la rodilla.
Ya bajamos un poquito más y tenemos la rodilla que está compuesta por el fémur, la rótula y la tibia. Ya Amigo, hemos- hay una pregunta. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime. No. Pusieron pregunta acá, digo, en el coso. Lémela que... Dale, te digo. Pusieron si la fosa para el ligamento es el ligamento redondo. ¿La del fémur? Creo que sí. Para, le preguntamos. Sí. A ver, sí. A ver. La fosa para el ligamento es el ligamento redondo. Si es por las dudas, si es para... Sí, dice. O sea, la fosa del ligamento de la cabeza del fémur, o sea, la llaman también la fosa de la cabeza femoral o fébea, no sé qué, es esa depresioncita que tiene y sirve como sitio de inserción para el ligamento de la cabeza del fémur, que también lo conocen como ligamento redondo del fémur o, bueno, ligamentum, no sé qué, capitis femoris, me parece que era. La función de, justamente, este ligamento, que es que va desde esa fosa, va desde la fosa de la cabeza del fémur hasta la fosa acetabular, me parece que era, que es en el acetábulo del hueso coxal. Es débil como estabilizador, pero es importante para el desarrollo, durante el desarrollo de, por ejemplo, cuando nace un nene o una criatura ahí adentro, en el desarrollo cumple una función importante esa fosita. Y que contiene una pequeña arteria también. La arteria del ligamento de la cabeza del fémur, en la rama de la arteria obturatriz, si no me equivoco, era. Y puede contribuir a la irrigación de la cabeza femoral, especialmente esto que digo, en niños y bebés. No Claro. sé si respondí. Si quedan dudas, decime y vemos cómo te respondemos. Ahí no sé si te preguntaron si lo podías repetir. Capaz que hay algo que no quedó. Ah. Bueno, a ver, vamos ahí arriba entonces. A ver. Vamos a ver de vuelta también. Cosita del ligamento. O sea, la fosa de la cabeza del fémur es el agujerito ese que está ahí. Y ese es el lugar del ligamento de la cabeza del fémur, que también lo llaman ligamento redondo a veces. Ese ligamento conecta el fémur con un hueso de la cadera y ayuda a mantener la articulación unida. Y también está dentro, este huequito lleva dentro una arteria que alimenta la cabeza del fémur, sobre todo en niños o bebés. Eso es, en súper simplificado. El ligamento redondo mantiene la cabeza femoral y la forma fosita del ligamento redondo. Ahí pusieron eso. Ahí va. Y es más complicado, ¿viste? El fémur tiene como sus dudas. Sí, tiene como cositas. Hay cositas. Sí. Bueno. Sí, amigo. Pasamos un poquito más abajo y seguimos con la articulación de la rodilla, que como dijimos está compuesta por el fémur, la rótula y la tibia. Fémur ya vimos, así que ahora vamos a ver un poco de la rótula. Bueno, la rótula es la típica, la tapita, ¿vieron? Solamente saben lo que es, pero es la tapita que está en la rodilla que se puede mover. Bueno, leemos un poquito acá, que dice, bueno, la base superior, que es esta de acá, esto está visto de frente, de la vista anterior, y esto de la vista posterior, por las dudas. La base superior, mitad anterior, para el tendón de los cuádriceps femoral, es convexa, tiene borde lateral. Este es el vértice inferior para el ligamento rotuliano. El borde medial tiene forma triangular y es un hueso sesamoide desarrollado en el tendón del músculo del cuádriceps femoral. A esto no le den mucha bolilla, solo tengan en cuenta que se mueve mucho. Claro, que se mueve mucho y cumple una función de protección. Claro. Y si lo queremos recordar más fácil, tapita de rodilla. Claro, la tapita de la rodilla. Por si en algún momento dicen la rótula, ¿dónde carancho está? Bueno, es la tapita. Claro. A mí me pasó en el examen cuando dijo rótula, yo la empecé como a flashearla y era la tapita de rodilla. Era No, sí, o sea, yo la conozco como la tapita, tipo la tapita de la rodilla. Claro. Solo tengan en cuenta eso. Se mueve un montón, por eso siempre se le salió la rótula del lugar. La habrán escuchado eso, yo lo escuché mucho. Y es un hueso plano. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es redondo, triangular y plano. O sea, no, su grosor no supera el diámetro que ocupa. Porque, Claro. o sea, podría ser una bola, pero no es una bola. Es una tapita. Es la tapita. Bueno, y dijimos que estaba compuesta
por el fémur que ya vimos, que acá se ve, está acá arriba, la rótula, que acá se ve la tapita, y la tibia, que está acá. Y ahora vamos a ver la tibia. La tibia está ubicada en la pierna, es un hueso largo, en su parte más proximal articula con el fémur, o sea, en la parte más de acá arriba, acá se articula con el fémur. Es una articulación bicondilia y en su parte más distal con el astrágalo. Y esa articulación es una articulación de tipo troclear. Acá vamos a ver un poco la tibia. Tenemos, por un lado, tan brasileiro. Tenemos el tubérculo de Gerdi o Gerdi, el cóndilo lateral, la línea oblicua de la tibia, la tuberosidad de la tibia, el cóndilo medial, la cara articular fibular de la tibia. Y bueno, esto acá abajo no le doy mucha importancia. Ahora cuando entremos a la parte de la articulación del tobillo lo vamos a ver bien. De acá dice. Pero no podemos hablar de la tibia sin su compañera más lateral, el peroné. Aclaración, el peroné no forma parte de la rodilla. Esto mismo, acuérdense que las rodillas son el fémur, la rótula y la tibia. El peroné no entra ahí. Es lo que va al costado. Claro. La zona del costado. Pero como está en la zona, acá tenemos una mención honorífica para el peroné. El peroné es ese huesito larguito ahí. Tenemos por un lado el vértice de la cabeza del peroné, la carilla articular, la cabeza, el cuello del peroné, el borde anterior, no se ve mucho, ¿eh? Capaz que le puedo. Tuki. Ahí va, amigo. El borde anterior, el borde medial. ¿Y qué más? La cara medial, esto sí es importante. La cara posterior. Pero bueno, para no entrar en mucho más detalles, vamos a lo que nos compete, que es dónde está ubicado en primer lugar, que está ubicado en la parte más lateral de la pierna. Es un hueso largo, justamente, se ve que es larguito. Se articula en su parte más proximal con la tibia, o sea, en la parte de acá arriba con la tibia. Y es una articulación artroidea, de tipo artroidea. Y se articula en su parte más distal, o sea, acá abajo, también con la tibia, que es una articulación sin artrosis, formando el maleolo. Y en la parte distal también se articula con el astrágalo, que también es una articulación, como dijimos acá, de tipo troclear. Acá vemos un poco más de esta articulación. Acá hay una pregunta, amigo. ¿Qué pregunta? ¿El peroné proporciona estabilidad? Y mirá, el peroné, ahora mirá, en esta articulación se ven bien. A ver, van con un cachito. ¿No? Ahí va. Bueno, vemos un poco esta articulación y ahí te explico bien lo de la estabilidad. O sea, en primer lugar, el peroné proporciona estabilidad primero para el tobillo, después es una especie de soporte lateral para la parte más externa de la pierna. Y también es un punto importante de inserción muscular. Ahora cuando entremos bien a la parte de músculos que tiene esto bastante ahí para tirar, vamos a ver bien, pero es un punto de inserción clave para músculos de la pierna y el pie que se unen al peroné, justamente. Lo que tiene también es que no soporta mucho peso, por eso no es un encargado principal de soportar nada, sino es como que está ahí al costadito, como carreando un poquito ahí. Claro, da un empujoncito, digamos. Claro. Y en resumen, o sea, sí proporciona estabilidad, pero más que nada para el tobillo, no es que es el encargado de la estabilidad en esta parte. Claro. O sea, no es un hueso de carga importante como la tibia. O sea, el hueso que acá soporta la carga, la mayor carga es la tibia. Este soporta más cargas para lo que es eso, un hueso como más accesorio, más de soporte no de encargado principal. No sé si se entendió o si quedaron ahí duditas. Cualquier cosa escriben en el chat y Lucas me lee y los lee. Yo leo, yo tiro los comments. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, se entendió, compañero. Seguimos. Vamos, amigo, sigamos. Bueno, tenemos la articulación esa acá, que dijimos hace un cachito. Pará, acá hay otra, amigos, perdón. Decime. Ponen, que creo que a mí también me hicieron esa pregunta, pusieron, NASA, a mí me habían preguntado qué se insertaba en la cabeza del peroné. Yo ya la tenía esa. ¿Qué tenés ahí? Lo que se inserta en la cabeza del peroné es el músculo bíceps femoral. Claro.
Claro, el bíceps femoral se inserta en la parte más lateral de la cabeza del peroné y es un músculo posterior del muslo que ayuda en los movimientos de flexión de la rodilla. Eso en la parte lateral de la cabeza del peroné. Claro. Después, si no me equivoco, también se inserta el músculo sóleo por ahí, que se inserta en la cara posterior del peroné. Y es parte como de un grupo muscular de la pantorrilla y ayuda como a extender el pie, como a ponerte de puntitas, por ejemplo. Claro, ese, digamos, queda en parte del fémur, pero por detrás. Claro. Claro. Ahí va. Así ya también me he dado yo mi respuesta. Ahí va, ahí va. Bien, seguimos, amigo. Seguimos. Bueno, yo creo que muchos no le van a preguntar acerca de los accidentes óseos del peroné. Solo tengan en cuenta de eso, de que no muchos músculos se insertan en el peroné justamente. Tiene como inserciones ligamentarias, creo que tiene una, que es el ligamento colateral lateral de la rodilla. Es como el ligamento lateral externo de la rodilla, que se inserta en la parte lateral de la cabeza del peroné. Claro. Acá está la cabeza, se inserta ahí. ¿Puede ser, amigo, que también la tibia del peroné tiene el tema del tallo verde? Como el Claro. problema. Ahí va. Porque esa estaba en la pregunta, por ejemplo. No sé si algunos acá la van a tener. Decía que cómo estaba compuesto el tallo verde. Que yo en esa, por ejemplo, me pasó que me quedé. Y la respuesta era que había que decir, tipo, qué es lo que pasaba, ¿no? En el momento de. O sea, qué es lo que se denomina tallo verde. Y la respuesta tenía que ser que era que el hueso se dobla y se queda por un solo lado. Pero no me acuerdo cómo salía en el multiple choice. Capaz que si alguien sabe de acá y lo quiere. Claro, si alguno tiene ahí la pregunta o algo, o una idea ahí dando vueltas, joya, si no, bueno, seguimos y vemos si más adelante. Seguimos y después si de nada nos cruzamos, ahí. Claro. Bueno, seguimos. Tuki, un poco más abajo, en la parte más distal, tenemos la articulación del tobillo, que está compuesta por la tibia del peroné. Acá está esto que habíamos dicho acá. Y el malleolo astrágalo, un hueso del pie. Y es una articulación tipo troclear. Ok, ahí acá bajamos ya un poquito. Bueno, teníamos, como dijimos, vieron que le habíamos hablado del soporte para el tobillo. Bueno, acá se ve un poquito mejor. Que como que la principal acción no es de carga, sino de sostener y estabilizar el tobillo más que cargar peso. Bueno, tenemos por un lado la tibia del peroné, que acá están acá. El astrágalo, que es este triangulito que está ahí. El escafoides y bueno, todos los otros huesos. El calcáneo, que también es importante, y el cuboides. Después tenemos la cuña interna, la cuña intermedia, la cuña lateral y bueno, todos los metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Participando. Bueno, hablemos un poco de los movimientos fundamentales del pie. Tenemos, por un lado, no sé cómo esto no está dicho como lo decimos en las clases, pero decimos flexión plantar y flexión dorsal, que es este movimiento como de moverlo hacia arriba y hacia abajo, como hacer puntitas y hacer hacia arriba. Tenemos la inclinación lateral, externa e interna, por un lado, y el estado neutro o nada del pie. No tiene como ver una locura de movimientos, así que no se maten. No tiene rotaciones internas, externas, así que tranqui con eso. Y bueno, hablemos un poco de lo que nos compete, que es, ok, no tiene tantos movimientos, pero sí tiene una barbaridad de ligamentos, la verdad. Bueno, primero, vieron que como vimos no nos matamos en, bueno, ver qué onda todo. Entramos ya un poquito más en detalles. No sé si les preguntan tanto de ligamentos. Si quieren lo vemos un poco por arriba. No sé qué tanto les preguntaban a ustedes en los parciales de ligamentos. A nosotros no nos tomaron tanto ligamento, por ejemplo. Ok. ¿El resto qué onda? Poco. Sí, claro, yo recuerdo que el año pasado cuando la rendí también como que ligamentos era como, bueno, si había era como la
el resto, lo que quedaba, capaz que me rellenaban una pregunta de ligamentos ahí, pero... Claro, medio de sobra. Claro. Sí, sí, Yo, total. a mí con Masucci más o menos me tomaba, o sea, no te tomaba tanto la exageración, pero sí te tomaba un par de cosas, un par de elementos. Bueno, veámoslo un poco por arriba entonces, por las dudas. Bueno, tenemos las articulaciones, los ligamentos estos sacroiliacos, que acuérdense que esto es el sacro, esto es el ilion. Tenemos unen las caretas articulares del sacro con las caretas articulares del coxal. Son articulaciones sinoviales con líquido sinovial y la cápsula. Tienen un cierto movimiento de deslizar que se puede generar con las cargas durante el parto. La articulación sacroilíaca está reforzada por ligamentos sacroilíacos anteriores, posteriores e interóseos que están dentro de la articulación. Además, está reforzada por los ligamentos iliolumbares del ilíaco L4 y L5, que son estos acá. Tenemos la sínfisis del pubis, que es una articulación cartilaginosa anfiartrosis que une los dos huesos, que casi no tiene libertades de movimientos, o sea, está reforzada por ligamentos, está como envuelta de ligamento. Tenemos la sínfisis superior del pubis y la inferior. Ahora después acá vamos a entrar más en eso. Otro ligamento que encontramos en la pelvis es el ligamento unguial, que va desde la espina ilíaca antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, hasta la espina del pubis. El ligamento inguial es el límite entre el abdomen y el miembro inferior. Es fácil de palpar cuando llevamos la cadera a la flexión. El pliegue que se forma coincide con el ligamento inguial. O sea, cuando flexionamos la cadera, podemos ver este pliegue, o sea, se puede tocar. Yo creo que sí, ahí está. O sea, es palpitable, digamos. Claro, es palpable. Bueno, acá se ve un poco más todos esos ligamentos. Como ven, no es que tiene movilidad, sino que está todo como envuelto en ligamentos eso. Uh-huh. Todos cruzados. Claro, todos cruzados. Así que no se maten. No se maten en aprenderse los nombres de los ligamentos. Creo que los que se tendrían que aprender capaz son este acá, el ligamento inguinal, que creo que lo han mencionado, el ilio lumbar. Y el sacroilíaco está acá visto de una vista anterior y acá es de una vista posterior. Se ve bien acá. Esto es como... O sea, si no estuviese esto, se vería para el otro lado. Pero está Nosotros, como... por ejemplo, lo que era cadera, nos puso una imagen. Por ejemplo, en la imagen que teníamos nosotros era una atleta haciendo salto de valla. Y te decía, no sé qué ligamentos se tensan y cuáles se extienden en la cadera derecha. Claro, los mataba. Claro, sí, o sea, por lo menos de mi comisión era el 80% desaprobado. Sí, ¿Vos con quién rendiste? Con Masucci. Claro, sí, claro. Yo hoy antes de entrar dije como que no sé si alguna vez había rendido con Masucci, pero me habían contado como que desaprobó más de la mitad. Y Masucci y Santa María están los dos juntos ahí. Sí, están a full. O sea, en el primer parcial que tuvo más cosas, no nos mató tanto, porque buscaba más lo general, no se metía tanto. Pero esto al ser solo un tema que nos dio una sola unidad, digamos dijo, que bueno, se centró mucho, se mandó muy de lleno y se asesinó. Claro, creo que nos pasó un poquito a todos, porque sacando a varios profesores de otras comisiones, pero nos pasó a la mitad que desaprobamos el segundo porque eran como preguntas muy, como dice Joaquín, muy en específicas, ¿viste? O sea, de un solo tema y era complicado también saberse todo en un tipo 20 preguntas. De la nada. No sé, a mí que me tomó Gerardo, ¿viste, amigo? Sí. Fue como que, tipo, el loco pasó el PowerPoint a los pedos, ¿viste? Pero no te daba chance de leerlo un poco. Claro. Sí, también es eso, son muchos temas, o sea, es mucho tema en una unidad, ¿no? Es que si no llegás aparte, no llegás a dar los contenidos y a explicarlos bien porque... Tal cual. Aparte que por ahí también vos con los nervios, o sea, yo por lo menos en el primer parcial me relajé bastante y me salió entre todo bien. Fui para el segundo
así medio relajado también y me agarró con todo así. Sí. Claro, yo estaba la misma. Encima se junta todo, se junta esto con lo de filo, con lo de juego. O sea, Sí, bueno, yo por lo menos vengo remando porque con los que me vienen pasando el parcial de filosofía hace como 3 semanas que lo tenía que tener y ¿Con qué lo curso vienen salió? pasando con Adelina. Ahí va. Y lo tengo solamente los jueves, así que me lo viene pasando. Y dije, Claro, bueno, la semana pasada tenía el parcial este de anatomía, digo, lo rindo, listo, me libero y tengo el de filosofía la semana que viene, o sea, esta semana. claro. Y me salió el tiro por la culata y, bueno, acá tiene recuperatorio. Bueno, silencio en la sala que el burro va a hablar. Sigo con esto. Bueno, ahora se viene un texto, se vienen dos placas de texto, así que escuchen tranquilos y cualquier duda, díganme no mirar la sala, la verdad no entendí un carajo, así que díganme cualquier cosa. Dale, amigo, para adelante. Sí. Bueno, tenemos la articulación coxofemoral, que bueno, es una articulación sinovial de tipo esférico, ¿vieron como ¿cómo se llamaba? La de la cintura escapular. Bueno, como la del hombro, algo parecido. Es una articulación tipo nartrosis que tiene su cápsula y los ligamentos. Puede realizar movimientos de flexo-extensión, abducción, abducción y rotaciones. Casi como el hombro, casi lo mismo. Esta articulación es muy importante porque transmite el peso del tronco hacia las extremidades inferiores. El ángulo cérvico-diáfisis que forma el cuello del fémur con la diáfisis debería estar dentro de un rango normal de aproximadamente 125 grados. Este ángulo permite que haya una transmisión de fuerzas y que el peso del cuerpo no se quede a nivel del cuello del fémur, sino que pase hasta la cortical. Si cambia la angulación o hay una menor densidad del mineral óseo, cualquier peso o la tensión pueden romper el cuello del fémur, que son estas tipo fracturas espontáneas que a veces pasan. Que eso es debido a esto, una menor densidad de un mineral óseo, o sea que el hueso está débil. La articulación femoral está reforzada por 3 ligamentos. Acá si quieren esto sáquenle captura, es importante. ¿Por qué? Porque estos 3 ligamentos son los que refuerzan la articulación, básicamente. Tenemos por un lado el iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. Estos ligamentos refuerzan una articulación que es muy móvil. ¿Vieron como lo del hombro que estaba tipo hecho rodeado de ligamentos y cositas para que se quede ahí en su lugar? Bueno, es algo parecido. El ligamento iliofemoral que va por delante limita la extensión de esta articulación. Tenemos por otro lado en bipedestación, o sea, estando parado, ya está tenso y permite una muy poca extensión de por sí. Para hacer más extensión, tenemos que flexionar la pelvis hacia adelante y forzar la columna lumbar, porque hemos pasado este límite de extensión que nos permitía el ligamento. El límite ese que dijimos de los 120 y pico, 25 grados. Más importante aún es que el ligamento iliofemoral evita que la pelvis caiga hacia atrás. Dentro de la articulación coxofemoral, el cartílago de la cabeza del fémur se articula con la careta semilunar. Además, la articulación coxofemoral tiene un rodete o labrum, no sé, creo que aparece como rodete, que amplía la superficie de esta articulación. Acá se ve, mirá. Tenemos el trocánter menor de acá, que habíamos dicho hoy, que vieron que acá está, acá esto del otro lado se veía la banana que dije hoy. Tenemos el trocánter menor, el trocánter mayor, el ligamento pubofemoral, ese que dijimos acá, el ligamento iliofemoral y la cabeza del fémur. Esto lo que hace es que hace esas limitaciones que dijimos recién para que no salga volando la cadera hacia adelante. Claro, que evite lesiones fuertes, ¿no? Lesiones graves. Bueno, hasta esto se entendió. ¿Quieren que suba de nuevo al texto y lo releemos y paramos y lo leemos nuevo o avanzamos? Había una pregunta, amigo, para que no te quería interrumpir yo. No, sí, decime. Habían puesto que era la del hombro, ¿no era glenohumeral o algo parecido? Claro, sí. Claro, pero a lo que me refiero es que es parecida en el sentido de que conecta un hueso largo con una cavidad esferoidea a otro lugar. Por ejemplo, en un caso era la cintura escapular con glenohumeral con el húmero, la cavidad glenoidea con el húmero, y ahora es la cabeza del fémur con el huequito que tiene acá en la cadera.
Es como es como la misma lógica, lo puedes pensar medio con la misma lógica del hombro. Como, claro, para que no se te haga como tan choclo, digamos. Claro, claro. Es también otra de las articulaciones del cuerpo más móviles. La del hombro es la más móvil porque, bueno, tiene todos los movimientos y gira mucho más que esta. Pero la puedes pensar con la misma lógica bueno, es un cosito con una cabeza que entra en otro cosito para que no se te arma un matete en la cabeza. Y si ya Claro. tenías bien lo otro. Bueno, claro, que se une al otro y demás. seguimos. La parte de la fosa de la cabeza del fémur que no se articula es donde está el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Vieron eso que decíamos hoy? Que pasaba un cosito por ahí. Mira, el ligamento de la cabeza del fémur es un ligamento laxo que no tiene función estabilizadora de la articulación y que la función es dejar que entren a través de los vasos sanguíneos al interior de la cabeza del cuello del fémur. ¿Vieron que dijimos eso hoy al principio de que alimentan en niñeces y cuando está creciendo un nene, un bebé? Bueno, esa es la función de la fosa esa que hablábamos hoy. Hasta acá, que ahora ya vamos a pasar a la rodilla. ¿Se entendió? ¿Quieren que haga alguna pregunta, una duda? ¿Quieren que sigamos? ¿O todo tranquilo? ¿O quieren que repasemos algo de lo que ya vimos? No hay problema. Tenemos tiempo, creo que tenemos. Bueno. Proseguimos, amigo. A ver, bra. NASA, ¿podés repasar los ligamentos de la articulación sacroiliaca? A ver, los de acá arriba. Estos de acá. Esto de acá, ¿no? Sí, sacroiliacas. Bueno, esto de acá. Bueno, repasamos un poquito. Si quieren, releemos un poco lo que es, pero en resumen son como ligamentos que van desde el sacro al ilion, que es esto de acá abajo, que acá dice, unen las caretas articulares del sacro con las caretas articulares del hueso coxal, que son articulaciones sinoviales con líquido sinovial y tienen un cierto movimiento que es el de deslizar, que se puede generar con cargas durante el parto, esto que decíamos. En mujeres, obviamente. La articulación sacroilíaca está reforzada por estos ligamentos que decíamos hoy, que son el sacroilíaco anterior, posterior y los interóseos, que están dentro de la articulación. Y también está reforzado por los ligamentos iliolumbares que van desde el sacroilíaco en la lumbar 4 y 5, que son estos de acá, los últimos dos. De acá. Después acá ya pasamos a otra cosita. Acá es el mejor, mira. Son estos que decíamos acá, ¿ves? Son el sacroilíaco anterior, el iliolumbar, el sacroilíaco posterior, supraespinoso no. Sí, serían esos. Yo creo que más la consulta va porque por ejemplo con nosotros, con Masucci, nos preguntaba, por ejemplo, no sé, viendo la imagen, qué ligamentos hacían la función ¿cómo es? De limitación del movimiento que estaba haciendo. Por ejemplo, no sé, estaba haciendo una flexión de cadera y te preguntaba qué ligamentos hacía la limitación de esa flexión o qué ligamentos estaban tensando en ese momento. Claro. Y Si quieren podemos ver, ahora si quieren busco algunos ejemplos de, bueno, qué ligamentos hacen qué cosas en cada movimiento. Siento que se va a volver medio engorroso capaz, pero pasa podemos que en hacerlo. realidad sí, la profesora se nos basó en eso más que nada. Claro. Lo que era el estudio de los ligamentos, no le preguntaba qué ligamentos hay en la cadera, por ejemplo, sino que te preguntaba, según el movimiento que estaba haciendo en la imagen, qué ligamentos se tensaban y se extendían, dependiendo qué ligamento, qué parte del cuerpo era, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá hay otra pregunta, amigo, por ejemplo, también. Sí, decime. Decían que le había preguntado qué sucedía también, por ejemplo, si la cadera rotaba a la derecha, era una de las preguntas. Dice. ¿Tipo con los ligamentos qué sucedía? Me imagino que sí, debe estar hablando de eso. Sí, sí, dice. Bueno, mirá, o sea, eso creo que sí te lo puedo contestar.
Cuando la cadera rota a la derecha, o sea, la rotación pélvica hacia la derecha, por ejemplo, durante, qué sé yo, la marcha o girar el tronco, los ligamentos de la articulación esta, la sacroilíaca, de ambos lados responden de forma diferente para estabilizar la pelvis y el sacro. Por ejemplo, en el lado derecho, que es el lado hacia el que rota la pelvis, hay una, no sé si vieron los movimientos, los de nutación y todos esos movimientos medios raros. Que si quieren los explico un poquito antes de mandarme. Sí, lo mismo, pero no lo tomaban. No, por lo menos a mí no me lo tomaron. Claro, claro. Bueno, pero siento que es capaz importante para entender qué pasa cuando esto, bueno, giras la cadera hacia la derecha, hacia la izquierda. Claro, sí. Bueno, los ligamentos que resisten la nutación justamente en este caso se tensan, o sea, el ligamento sacroilíaco y el interóseo. Y que esto lo que hace es estabilizar la articulación del lado derecho, que es el que se está girando. Y en el lado izquierdo, que es el lado opuesto a la rotación, hay una contranutación del sacro izquierdo, o sea, se inclina hacia atrás. Se tensan los ligamentos que resisten la contranutación, o sea, los del otro lado, los sacrotuberosos y el sacroespinoso, estos de acá. Sacrotuberoso y sacroespinoso. Estos se tensan porque resisten la contranutación y los otros se relajan, se contraen. O sea, en resumen, eso, los del lado derecho a los que se rota, esto para cualquiera de los dos lados, para el otro lado es al revés. O sea, si se rota hacia la derecha, los ligamentos que están para el lado derecho hacen nutación y los que están del lado izquierdo hacen contranutación. O sea, eso. Estos ligamentos trabajan en conjunto para mantener la estabilidad tanto de la pelvis y también de la base de la columna mientras se produce este movimiento. No sé si se entendió. Ahí vamos a ver si responde, te aviso, amigo. Dale. Si me pone un pulgar para arriba, lo voy a tomar como un entendí algo. También. Si no lo vuelvo a explicar. No pasa nada. Ahí me está dando cuenta que a algunos les tomó distinto, ¿viste? Porque, por ejemplo, a ellos les pusieron eso el ejemplo de la cadera, a mí me pusieron la cadera, pero cuando hacía algo el movimiento de una abducción o algo así. Claro. Y yo también me quedé como medio recalculando en esa porque no la habíamos visto tan en específico. Por ejemplo, nosotros, o sea, igual ella misma nos dijo que entre comisión y comisión obviamente no íbamos a tener los mismos parciales o la misma imagen, por ejemplo. Sí, obvio. Pero ese es el caso. Por ejemplo, yo en la primera, como es, en el primer parcial, era una imagen, literalmente era una de las imágenes que usaron en uno de estos dos del segundo parcial, solo que te preguntaba, o sea, obviamente de cintura para abajo, o sea, de cadera para abajo. Pero sí, digamos, por ahí lo que era ligamentos era lo que por ahí más nos enredaba, porque músculos entre todo, si bien hay muchos ¿cómo es? En miembro inferior, son entre todos llevables. Ahora, los ligamentos, al ser en movimientos, tenés que saber, o sea, su inserción, sí o sí, la tenés que saber, y por lo menos su recorrido en lo que es el miembro inferior, lo tenés que saber, porque si no, te mata. Por ahí vos decís, Claro. Sale de la cadera y termina insertando en el, por ejemplo, tibia o peroné, pero vos no sabés, va por posterior, por anterior, entonces no sabés en qué movimiento se tensa y está diciendo. Claro. Claro, total. Claro, sí, por eso es importante también relacionar conceptos, qué sé yo. Si empieza con la palabra sacro, obviamente está ubicada en una zona. Si empieza con la palabra ingui, está en otro lado. Si empieza con el pretérito el prefijo ilio, está en otro lado. Y así claro, por el nombre lo llevás. El tema es el recorrido. Claro. Por ahí vos decís ilio femoral. Sabés que va del ilion al fémur, pero no sabés por dónde, claro, por qué no sabes si región, está sobre el anterior, hueso, si posterior. está un tensado, claro. Claro, entonces en el movimiento vos no sabés que va de un lado al otro, pero no sabés si va por anterior o posterior, y te enreda al momento de pregunta cuáles se tensan en la flexión que se ve en la pierna derecha. Claro, muchas veces lo que hacen es buscarle como mucha vuelta y capaz que la respuesta es una pavada. O sea con conocer los movimientos que hace la cadera, que no son una locura, ya tenés como más o menos una idea de por dónde va la respuesta. Claro, tal cual.
Por esto de que es nutación contra nutación y que es, bueno, la resistencia del ligamento sacroiliaco y el posterior interóseo, y la contranutación es la que resiste por los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Como que no es que hay una locura de cosas que aprenderse. Pero sí, capaz que te ponen un ejemplo de, bueno, sí, está moviendo el pie. ¿Qué ligamento se mueve? Vos como, bueno, qué sé yo, qué sé yo, Claro. no sé. Después lo otro que te confundía por ahí era que en una pregunta, vos por ahí, o sea, vos no vas 100% seguro, o sea, vas a quererlo descifrar en el momento por ahí, por lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Pero en la misma pregunta de multiple choice, literalmente era la misma respuesta con una palabra de diferencia. Claro. Entonces, vos leías todas y te confundías. Me parece que es esta, pero esta también me parecía. Entonces, enredaba todo el choclo por una palabra que te cambiaban las 3 respuestas diferentes que había. Claro. Y es un tema, por eso hay como que ir, no sé si re seguro, pero por lo menos con decir, bueno, esto sé que lo sé y lo leí, sé que no me van a poder mover. Tal cual. Che, Juaco, ¿a vos de casualidad le tomaron algún verdadero falso o algo así? Sí, uno. ¿Te acordás más o menos la pregunta? Más o menos y para saber si es lo mismo que yo tengo que se hayan tomado. Me mataste, la verdad me mataste. No, bueno, porque a nosotros nos habían puesto, que fue una de las que a mí me sorprendió que hayan metido un verdadero o falso de la nada, que preguntaba algo de, al ponerse de pie, el glúteo y el cuádriceps son músculos sinergistas, por ejemplo. No sé si vos, NASA, la sabías, amigo. ¿Cómo? Había una pregunta que decía, al ponerse de pie, el glúteo y el cuádriceps son músculos sinergistas. Te lo Sí, preguntaba. creo que tuve esa pregunta también. También. Sí, yo por ejemplo, mira, como vos decís, como te decías anteriormente, ¿no? Que te pasa que empezás a leerlo y te junta todo en la cabeza, toda la info que vos estuviste estudiando en la semana, se te hace un choclo ahí en el momento. Claro. Yo ni bien lo leí, prácticamente entré en duda de hasta lo que era sinergista. Claro. O sea, y es más, me fui para el falso y en la primera ya la pifié. Pero bueno, nada, sí, en realidad era verdadero, ¿no? Claramente para empezar, te vas en esas preguntas, viste, trampa que te descuajeringa todo el examen ya. Claro. O sea, si dudás al principio, después decís la pucha. Sí, y no querés andar borrando, viste. Claro. Bueno, si quieren, seguimos avanzando un toque que queda bastante. Amigos, continúe. Bueno, tenemos, hablando de todo esto de ligamentos, articulaciones y cositas, la rodilla. Que bueno, la rodilla es un complejo articular formado por dos articulaciones principales. Tenemos la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar, o que es la de la rótula y el fémur. Está acá. La superficie articular de los huesos está recubierta de cartílago que permite un desplazamiento de las superficies de contacto. En este caso, en la parte superior de la tibia tenemos la meseta tibial con dos meniscos que amortiguan la carga de todo un complejo articular. El menisco es un fibrocartílago que aumenta la superficie articular y la hace más congruente absorbiendo las fuerzas de compresión. Justamente por esto mismo de que absorbe fuerzas de compresión, es por lo que normalmente la gente dice, no, bueno, me rompí el menisco. Bueno, es porque tiene esta capacidad de absorber fuerzas de compresión y la gente a veces se pasa un poco. Ahora igual vamos a entrar un poco más en detalle del menisco, pero también acá un poquito para ver, tenemos el ligamento cruzado posterior, que bueno, está cruzado porque está así cruzado, tipo en diagonal. El ligamento cruzado anterior, que es este de acá. El ligamento colateral lateral, que es el que conecta el peroné con esto de acá. Y este que dijimos de acá hoy de la rótula y la tibia. Entrando ya un poco más en detalle en el menisco, tenemos acá esta vista en la cual podemos ver, por un lado, los ligamentos cruzados esos que vimos hoy, que a la que más le daría importancia yo es a esta en realidad, que es también parecido al, ¿vieron un poco lo de los núcleos pulposos que tiene la columna? Todas esas cositas que tiene de adentro, de que si se viene para adelante, esto se empuja para atrás. Bueno, es también medio la misma idea.
Y bueno, una importancia de los ligamentos colaterales y los cruzados son, bueno, están por un lado los ligamentos colaterales, que son estos que vimos acá, este costadito. Tenemos el ligamento colateral medial, que es este de acá, que se ve acá al costadito. Tenemos el ligamento colateral lateral, este de acá. Tenemos los cruzados, que son esos dos que vimos. El ligamento cruzado anterior, que es el que está adelante. El ligamento cruzado posterior, que es el que está atrás. Y acá tiene una aclaración que dice, los ligamentos colaterales, que son estos de los costaditos, protegen en la extensión de la rodilla, evitando movimientos laterales de la tibia. Además, el ligamento colateral medial, que es el que está hacia adentro de la rodilla, actúa como limitador de la rotación externa. Mientras que el ligamento colateral lateral, que es el que está más afuera, actuará como limitador en la rotación interna. O sea, esto cuando rotamos la rodilla para afuera se tensa limitando la rotación. Y lo mismo para el otro lado. Cuando lo rotás se pone medio en diagonal y también limita la rotación interna y externa. Como vemos, este la interna y este la externa. Bien. Los ligamentos cruzados, que son estos que vimos acá, los ligamentos cruzados limitan el desplazamiento de la tibia hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, en una anteriorización de la tibia se puede lesionar el ligamento cruzado anterior. Y cuando haya una posteriorización se lesionará el ligamento cruzado posterior. O sea, depende de la carga y el peso que usemos. Esto mismo, si esto se mueve más hacia adelante, hay más posibilidades de que se corte este. Y lo mismo en el caso contrario. Bien. Yendo más para abajo. Esto se entendió. Toda esta parte de la rodilla. No hay mucho más que esto de los complejos articulares que hay en la rodilla. Y no creo que sea... Podríamos, amigos, sí, repasar su función más, ¿no? Tres cosas importantes o 4 importantes para que sea más fácil de acordar por ahí. Claro, bueno, yo les diría que importante a tener en cuenta es esto que vimos acá. Y saber dónde están ubicados. Que los ligamentos laterales son justamente los que están uno afuera de la rodilla y uno adentro. Lo que hacen su función es limitar en ambas rotaciones. Este limita la rotación interna y este la externa. Después tenemos los ligamentos cruzados, que por una parte tienen una suerte de flexibilidad no tan absurda como el resto de ligamentos, y por eso son también propensos a romperse en esto que decíamos. Si, qué sé yo, por ejemplo, estás corriendo o estás sosteniendo en prensa, por ejemplo, haciendo ejercicio, y tenés los pies mal acomodados, por esto mismo de la... ¿Cómo lo decía acá? Sí, como que el amortiguador del menisco no va a estar. Tipo... Claro, por ejemplo, eso, en una anteriorización, o sea que la tibia se va para adelante, se puede lesionar. Y lo mismo para atrás. Si se va hacia atrás, se puede lesionar el ligamento cruzado, cualquiera de los dos. Tal cual. Claro, yo por ejemplo, mira, tenía una pregunta que era la que dice que ¿qué hacen los meniscos en la flexoextensión? ¿Viste? Esa estaba en el examen, por ejemplo. No sé si acá el que estuvo con el mismo profe que yo, con Roger, le apareció. Y por ejemplo, tipo decía la respuesta que es lo que acabas de decir vos, que el menisco actúa automáticamente como amortiguador y estabilizador. Claro. Hace que el movimiento sea suave y protege la superficie óseas. Claro. O sea, en este caso, en la flexión, los meniscos lo que hacen es van hacia atrás. Claro. Y en la extensión van hacia adelante. Y siempre ayudan a eso, a mantener el contacto y distribuir la carga y proteger la articulación. Claro. Y pero gracias es una flexoextensión, es casi lo mismo. O sea, está haciendo... ¿O no? ¿Cómo? Ya, o sea, si es una flexoextensión, es lo mismo. No, sí, o sea, por eso en la flexoextensión los meniscos van hacia atrás. Ajá. Y en la extensión van hacia adelante. Claro. Una consulta. Sí. ¿Qué sería la flexotensión?
La flexoextensión es... la flexoextensión es el tipo de movimiento. De flexión y de extensión. Claro. Se le dice al movimiento en sí, digamos. O sea, claro, flexo-extensión. Claro, o sea, se dice flexión, que es el de flexionar, y extensión. Y para hablar de ambos movimientos decimos flexo-extensión, tipo los dos juntos. Listo. Joya. Claro. Boludo. Y por ahí claro, es que viste que son preguntas que confunden, entonces capaz que pensás que es un movimiento re nuevo. Claro, o si no son conceptos que vimos tipo hace 3 meses al principio de la cursada y nos acordamos. Claro, tal cual, tal cual. Cuando vimos miembro superior estaba también, decíamos, bueno, flexo, extensión del brazo y demás. Bueno, sigamos, amigo. Esto de ligamentos, ¿quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? A ver si hay pregunta, amigo. Abajo. A ver, de esa pregunta, las opciones eran 1, tensor de la fascia lata, 2, sartorio, semitendinoso y grácil, 3, semitendinoso y grácil, 4, recto femoral. Puede ser. Yo tampoco la entendí, puso Benja. ¿En qué pregunta? Una pregunta que hizo Lucía Núñez. Era una pregunta del parcial justamente de Sánchez, que decía, el ligamento externo de la rodilla, ¿con qué músculo realiza una pareja funcional? Y bueno, y yo puse las opciones que eran. Bien. Joya. No, yo no había visto ese mensaje. ¿Cómo decía la pregunta? ¿El ligamento externo de la rodilla qué? ¿Con qué pareja? Claro, puso el ligamento externo de la rodilla, ¿con qué músculo realiza una pareja funcional? Una pareja funcional. ¿Ves eso? Sí, amigo, esa pregunta yo me la crucé, me parece. No la anoté, pero porque no me la acordaba. Claro, para mí. O sea, ¿cuáles eran las opciones? Había puesto tensor de la fascia lata, la 2 sería el sartorio, semitendidoso y grácil, 3 sería semitendidoso y grácil, y 4 recto femoral, claro, nada más. Claro, ahí no sé si alguno tiene la respuesta, pero para mí es el recto femoral, porque se inserta esto en la cabeza del peroné, que es muy cerca donde también se inserta el ligamento colateral lateral, y ambos trabajan juntos, en primer lugar para estabilizar la rodilla por el lado externo, después resistir el volago forzado inverso, que es cuando la rodilla se abre hacia adentro, y después para controlar la rotación externa. Yo por eso, como en resumen, la pareja funcional es el ligamento colateral lateral y el músculo del bíceps femoral, que ambos estabilizan la rodilla lateralmente y controlan la rotación. Vos decís que para preguntas así habría que saber un poco más o menos de dónde se insertan los músculos. Si lo tenés como muy fresco, está, o sea, como que medio lo sacás, así como, o sea, a mí me decís eso, las opciones, y como que las sacás sabiendo dónde está insertado, pero yo porque estoy haciendo esto desde hace, tipo, estuve el año pasado y ahora estoy también. Pero si tienen que priorizar, siento que es como un poco complicado, capaz. Claro, bueno, yo acá encontré la respuesta, por ejemplo, no sé si va de lo que estamos hablando, ¿no? A ver. Dice que el ligamento lateral externo de la rodilla trabaja en conjunto con el bíceps femoral para realizar una función estabilizadora y de movimiento. El bíceps femoral es el músculo importante en la parte posterior del muslo que ayuda a flexionar la rodilla y a rotarla externamente, mientras que el ligamento lateral externo limita la rotación externa y desviación lateral de la rodilla. Claro. Sí, es lo que dijimos recién, sí. O sea, más claro que eso, entonces no estábamos mal con la respuesta anterior. No, o sea, está bueno saber las inserciones porque sabes si directamente actúan o no sobre algo. Pero siento que también es, o sea, complicado, qué sé yo ni yo me acuerdo todas las inserciones de todo. No, es que por eso, amigo, te vuelvo a repetir, vos en el examen ni vas a pensar eso, más que encima no es algo que vos tengas que desarrollar tampoco, entonces vas a pensar en la más rápida que tenga la cabeza. Claro. O que leas como dijeron en el grupo, un tatetí. Claro, que más coincida. No sé si se entendió, si quieren que hablemos un poco de eso, de los movimientos. Y un poco, más o menos, al menos yo entendí. Cualquier cosa te pasé por WhatsApp, fotos del parcial que tomó Sánchez, por si querés tomar preguntas de ahí, irlas desarrollando un poco, porque hay cosas que por ahí muy claras no quedaron. Claro. Ah, vos sos Benji. ¿Qué onda, Benji? Acá andábamos, amigo. Ay, amigo, yo te estaba hablando como si fueses un completo extraño. Claro, bueno.
Si quieren, a ver cuánto nos queda. Bueno, nos queda bastante de ligamentos. Che, puedo decir algo, amigo, si querés. Vaya, Sí. que te pueden hacer los micrófonos sin vergüenza, de que acá todos estamos para aprender. Esto va a quedar en video. Es que, boludo, por ahí, yo siento que al principio da vergüenza, ¿viste? Decirlo, pero si tienen dudas es más fácil siempre hablarlo así porque te queda después en más rápido memoria que escribirlo, ¿viste? Claro, aparte Una también. consulta. Diga, Sí. diga. ¿Qué aplicación usan o para estudiar? Estoy viendo que tienen una aplicación, parece, no sé. No, yo esto lo Esto saco es de todo los. tuyo. Claro, esto es un apunte en realidad. Ah, bien. O sea, lo Joya. tengo acá en un drive, cualquier cosa, ahora después lo paso. Si Y quieren, si no, todo imágenes de Google, hoy hay un montón. Así claro, que, literal, o sea, todo esto está hecho todo con imágenes de Google. ¿No? Si claro. quieren, a este cuadro estaría bueno, si quieren, que le saquen captura, qué es lo que yo usaba en su momento para categorizar las articulaciones, los huesos que los unen, el tipo de articulación y el movimiento que hacen. Si quieren, sáquenle captura. Se ve re chiquito. Zoom. Inclusive videos de cosas muy puntuales. Por ejemplo, yo no sabía nada Voy a hacer así. de la articulación de la cadera y demás, y busqué un video 30 minutos antes del parcial. O sea, siento que al menos para mí algo me sirvió, pero Banco. por ahí es cosa de buscar cosas muy puntuales que Claro. uno todavía no tiene fresco en el momento. Claro, yo por ejemplo, a mí eso me pasó porque yo busqué un video de 15 minutos de sistema nervioso y fue lo que más me acordaba en el examen. O sea, que si era un examen de sistema nervioso, capaz que me sacaba un 4, pero fue re distinto. Bueno, si quieren, pasamos ya a lo que es un poco más músculos o no sé qué, de pie, ¿qué tanto les toman? No, Bueno, Sánchez, por ejemplo, le pasó muy por encima al pie, pero no lo tomó realmente. Claro. Tomó algo de la tibia y del peroné con respecto al tobillo. Claro, pero Pero ligamentos del pie, tipo. Claro, no tomó directamente el pie. Okay. No tomó nada de eso. Sánchez, no sé, Masucci, ni Buffon, etcétera. Y Santa María. A nosotros como Masucci, bueno, algo, o sea, los huesos principales seguidos de la tibia y peroné, antes de llegar a los ¿cómo es? Metatarsiano y todo eso, entre medio, digamos, toda la fila esa entre medio de los dedos, de los huesos de los dedos, y la tibia y peroné los tomó como una pregunta, ahora no me acuerdo muy bien la pregunta, pero era como en la tercera fila, ¿qué hueso tenés del pie, por ejemplo? No sé, estoy dando un ejemplo a tierra. Claro. Mira. O sea, no llevó muy ligamentos, músculos, pie, tomó lo que era, digamos, lo básico de los huesos, ¿no? Claro. Bueno, lo de los huesos, medio que ya lo vimos. Si quieren, después cuando terminemos repasemos un poco, o ahora hablemos un poco de los ligamentos que hay en el pie, los vemos y después ya pasamos a lo que es músculos. Igual sí recordamos también que queda grabado, así que también eso para que Claro. quien lo quiera también ver de esto despacito, a su tiempo. Total, no sé cuándo tienen examen ustedes, los demás, acá. Y bueno, mañana es recuperatorio con Sánchez. Y después, la verdad, con los otros profesores ni idea, pero por ahí a la mayoría, todo lo que son inserciones, músculos y demás, le va a servir porque sé que Sánchez va a tomar eso. Claro. No va a tomar cosas que no llegó a dar o explicar cómo corresponde. Tal cual. Okay. El miércoles, la mayoría mañana, el miércoles. Sí, están todos ahí en pocos días. Así que hoy es trasnochar. Hoy fuera de joda es tipo trasnochar y ver videos y estudiar a lo loco, me parece. Es que sí, amigo, sí, porque al principio te vuelvo a repetir, te queda como vos decís, bueno, ya aprendí. O sea, o por lo menos tenés la base, pero tenés un 20%, después el examen te full bloquea mal. Pero hay que tratar de que no nos pase, porque ahí es donde yo me quise ayudar, perdón por interrumpir, yo me quise ayudar, que por ahí me sirvió un poco con los videos que están yo por ejemplo con Masucci, tengo los videos que creo que son de los profesores
estos también, que están subidos de 2007, 7, 8, Ajá. Ojo. Sí, sí. y los explica, entre todos los explica bastante bien lo que es huesos, te explica con los huesos, digamos, los reales que tiene ahí en la mano, te explica acá se inserta tal cosa, Claro. y lo mismo, el mismo profesor tiene un machete hecho y te muestra el machete y te dice, ves acá esto, te inserta esto acá, esto, lo otro. O sea, me sirvió bastante. Por Claro, ahí lo vi muy alejado al parcial igual. Ahí yo creo que si hubiese visto más cerca al parcial los videos, por ahí me servía más. claro, lo que pasa es que, o sea, pasa que todo el examen lo arman a recontra a propósito para que nos pase esto, te digo, de bloquearnos en la pregunta, ¿viste? Como, o en la respuesta también, porque por ahí te ponen alguna respuesta trampa y se te empiezan a cruzar con la primera, segunda, ¿viste? Mm. Así Sí, que, esto mismo, justamente, que te nombran 2, 3 músculos y te cambian uno solo y vos decís, bueno, pero ¿y ahora qué hago? claro, el que yo estudié no está. Claro, me descolocó. Claro, o Claro, estás re seguro de la respuesta y no está la opción que sabías que era. tal cual, Oh, tal cual. bueno, puta madre. Claro, a mí sí me pasó justo eso con una, creo que era una de corazón, me parece, y me entré en una re duda, porque ves, tipo, eso del sistema nervioso tomó muy poquito, por eso te decía, Ah, amigo. claro. Bueno, si quieren pasamos ya a lo que es más músculos, que es Dale, dale, no es vos tanto. mandale. Bueno, le mandamos. O mandamos caña. Bueno, hablemos de los músculos y primero de nuevo de arriba hacia abajo, en la cara anterior de la cintura pélvica. Tenemos el psoas mayor, el ilíaco y el psoas menor. El psoas mayor, su origen, o sea, de donde sale, es en las vértebras T12 y L5. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Acuérdense que el trocánter es la banana esa que vimos y el fémur es, bueno, el fémur. Y el trocánter menor es la parte de abajo. Y la función principal es de flexión de cadera, flexión del tronco sobre el muslo. Después tenemos el músculo ilíaco, que su origen es en la fosa ilíaca interna. Su inserción es en el trocánter menor, que es con esto, con el psoas mayor, se inserta en el mismo lugar. Y también su función es de flexión de cadera. La diferencia es, bueno, que el psoas mayor tiene no solo la flexión de la cadera, sino la flexión del tronco sobre el muslo, porque también se inserta en vértebras. O sea, su origen es en vértebras. Y después tenemos por otro lado el psoas menor, que su origen es en los cuerpos vertebrales T12, igual que el psoas mayor, y el E1, y su inserción es en la eminencia iliopectínea y la fascia ilíaca. Y la función principal es la flexión del tronco sobre la pelvis, no sobre el tronco, porque tampoco es distinto el origen, y la inserción también, tensando la fascia ilíaca. Bueno, y acá los podemos. Es el psoas mayor, que son estos de acá, que vienen de las vértebras. El psoas menor, que son estos más chiquititos. Le hago zoom, a ver si se mejor. Tuki, ahí va. Y el ilíaco, que es este que recubre acá. Y acá hay un buen dato de color, que es que el psoas ilíaco, que es la combinación de esto, o sea, el rejunte, es el principal flexor de la cadera. Esto, como dijimos hoy, es en la cara anterior, visto de frente. Después, por otro lado, tenemos acá ya más texto de la cara posterior. Tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme, el obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral. Vamos de a uno. Ahora los vamos a ver bien. Tenemos el glúteo mayor, que su origen es en la cresta ilíaca, el sacro y el coxis, así que ya esto nos habla de que es un músculo grande. Su inserción es en el tracto iliotibial y la línea glútea del fémur. Esto no se preocupen, sé que no se lo van a acordar porque yo tampoco me lo acuerdo. Pero sí lo que hay que tener en cuenta del glúteo mayor, acuérdense que esto lo estamos viendo desde atrás, de atrás hacia adelante ahora. Su función principal es la extensión potente y rotación externa de la cadera. Y en este caso el grupo funcional, que es para lo que decimos, bueno, ¿qué hace? Es un extensor posterior. Tenemos después por otro lado el glúteo medio, que su origen es en la cara externa del ilion
entre las líneas glúteas, que son las que habíamos visto hoy. Hizo inserciones en el trocánter mayor, en la parte esa de la banana, arriba. Su función principal es la de abducción y estabilización del pelvis. Y en el grupo funcional entraría como un abductor también. El glúteo menor, su origen es en la cara externa del ilion, debajo del medio. Hizo inserciones en el trocánter mayor, también, pero en la cara anterior. O sea, en la parte de adelante, visto de frente. Su función principal es de abducción y de rotación interna de la cadera. Y en el grupo funcional también entra en abductor, como el glúteo medio. No sé si aparece algo de eso del abanico pélvico-trocantéreo, que es como como un conjunto de músculos. Que bueno, ahora seguramente nos metemos más allá en eso, pero bueno, entran en este conjunto. Tenemos el piriforme, que es su origen es en la cara anterior del sacro, dentro de pelvis. Su inserción es en el borde superior del trocánter mayor. Y su función principal del piriforme es la rotación externa de la cadera y abducción, si la cadera está flexionada, solo si la cadera está flexionada. Y en su grupo funcional entra como un rotador lateral profundo, o sea, de adentro. Tenemos el obturador interno, su origen es cara interna del foramen obturador y membrana obturatriz. Su inserción es en la fosa trocantérica del fémur. Y su función principal es de rotación externa de la cadera. Y en grupo funcional entra también como un rotador lateral profundo. Y los siguientes también van a entrar en rotadores laterales profundos por las dudas. Y van a ver ahora el porqué. Por la función, en realidad. Tenemos el gemelo superior, que su origen es en la espina ciática. Su inserción es en la fosa trochanteria junto al obturador interno, o sea, en el mismo lugar. Su función es la de la rotación externa de la cadera. Y su grupo funcional también, rotador lateral profundo. Gemelo inferior, lo mismo que el anterior, todo lo mismo, pero lo distinto es su origen e inserción. Su origen es en la tuberosidad isquiática, su inserción es en la fosa trocantérica, no junto a estos dos, sino aparte. Y su función principal es rotación externa de la cadera. Y en su grupo funcional también es categorizado como un rotador lateral profundo. Después, igualmente, el cuadrado femoral, su origen es en el borde lateral de la tuberosidad isquiática, su inserción es en la cresta intertrocantérica y su función principal es de rotador externo de la cadera. O sea, y también en grupo funcional, como todos los anteriores, es un rotador lateral profundo. Acá los podemos ver bien. Acá el cuadrado ocular, el gemelo superior, piramidal, glúteo menor, glúteo medio, obturador externo. Acuérdense que esto lo estamos viendo desde una vista posterior. Y acá tienen todos estos músculos, excepto el glúteo mayor, se consideran rotadores laterales profundos, lo que dijimos hace un rato, de la cadera. Excepto el glúteo mayor, que es, ¿dónde estaba? Ahí está. Tenemos, el glúteo mayor se considera superficial cubriendo a los demás, que es el que, o sea, esto lo van a ver, que es una chuleta que tapa todo esto. Que como se considera profundo porque justamente no es que está palpable, sino que hay otro músculo arriba que los tapa. El piriforme es un músculo clave anatómicamente porque marca el límite entre la región suprapiriforme e infrapiriforme, por donde pasan los nervios y vasos importantes, como el nervio ciático, por ejemplo. La función estabilizadora de estos músculos es crucial durante la marcha, el equilibrio y la postura de todo este grupo de músculos. Bueno, ya pasando a los músculos anteriores, ya pasamos a los del muslo. ¿Qué dice acá? Músculos anteriores del muslo que son principalmente extensores de la rodilla y flexores de la cadera. No sé si entrar de nuevo a mencionar uno por uno, porque justamente acá lo dice, no se enrosquen mucho porque la mayoría de los músculos, dependiendo de la ubicación en la que estén, en este caso, en la parte anterior del muslo, son justamente eso, principales extensores de la rodilla y flexores de la cadera. Ahora nos metemos puntualmente en cada caso si quieren. Claro, pasarlo de último, amigo, lento, de último, o sea, hay que sacarle foto y nada más para que lo tengan de memoria. Dale.
Massa, algo con respecto a la rotación de la cadera, que si mal no recuerdo lo explicó Sánchez, es que si el fémur mira hacia adentro es rotación externa y si mira hacia afuera es rotación interna. No sé si está bien lo que recuerdo yo, por si lo podés explicar, por favor. ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. Entendí el ejemplo. Tipo, con respecto a la rotación de la cadera, era, por si lo podías explicar, porque recuerdo ese ejemplo que dio, pero no recuerdo justamente si lo recuerdo bien o no, que era eso del fémur si miraba hacia afuera o hacia adentro. O sea, vamos a tomar punto por punto entonces. O sea, mira, la rotación externa de la cadera, en el caso de la rotación externa de la cadera, el fémur rota de manera que su parte anterior, o sea, la rótula, y la rodilla miren hacia afuera, o sea, lejos de la línea medial del cuerpo. Si estás de pie, ponele, con los pies apuntando hacia afuera, como en la posición de ballet, estás en rotación externa. Y en la rotación interna, por ejemplo, el fémur rota de manera en que la parte anterior del muslo y la rótula miran hacia adentro. Tipo hacia la línea media, lo contrario. Si los pies apuntan hacia adentro, que es como la posición esa de patas de paloma, patas de pato, estás en rotación interna. Entonces, como teniendo en cuenta esto, si el fémur, en este caso, puedes también tener en cuenta la rótula, miran hacia adentro, es rotación interna, y si el fémur, la rótula, miran hacia afuera, es rotación externa. Yo te diría que tomes, si te confunde teniendo en cuenta el fémur, pues ten en cuenta la rótula también. La tapita de la Dale, rodilla. dale. Claro, que la rótula es la tapita. Dale, ahí me quedó un poco más claro entonces. Ahí va, Gracias. de Nati. Bueno, esto se entendió, todo esto que vimos acá arriba de los músculos. Acuérdense, esto está todo ahí adentro. Hay un músculo que es el glúteo mayor. Claro, siempre, mira, yo tengo un tip que por ahí sirve para aportarlo. Siempre, como vos decís, de recordarlo de norte, de arriba para abajo. Claro. Es la forma más fácil de capaz acordarse en qué está ubicado todo, ¿viste? Porque capaz que tipo, empezás del mayor y ya sabes que va a haber o un profundo, tipo un medial, y va a haber después un interior, ¿no? Más chiquitito, un menor, digamos, también. No sé si vos, amigo, coincidís conmigo ahí. Sí, yo, o sea, por eso mismo me gusta como tomarlo por partes. Vayan si quieren para no matarse eso de arriba hacia abajo, de profundo hacia externo. Así que tranqui con eso, tranqui. Tal cual. A ver, hacer una pregunta también. Decime. Dicen, ¿podés decir qué músculos tienen origen en la espina ilíaca anterior superior del hueso coxal? ¿Qué músculo tiene origen? En la espina ilíaca anterior superior del hueso coxal. Anterior superior. Del hueso coxal. Pángame que me ordene un poco en la cabeza, que me mató un poco. Veo, es que es una banda, boludo. Bueno, los músculos que tienen... Antero superior, ahí aclaró. Antero superior. Sí. Sí. Ay, amigo. Sí, pará. Yo voy a hacer memoria. Si me confundo, díganme. Yo creo que son el sartorio y el tensor de la fascia lata. Creo. Porque, si no mal recuerdo, el sartorio, su origen es en la espina ilíaca anterosuperior. Bancame, amigo, que te lo busco, a ver si te tiro la... Yo creo que el sartorio y el tensor de la fascia lata, creo. Ahí te lo busco, a ver. Que bueno, el sartorio su función es flexión, abducción y rotación externa de la cadera, también flexiona la rodilla. Y el tensor de la fascia lata es... Amigo, estás para ponerte un 10. Lo dijiste re bien. ¿Son? Es eso, es el hueso coxal, o sea, la espina ilíaca anterior superior, es el punto de origen de varios músculos. Incluye sartorio y tensor de la fascia lata. Ahí va. Es un punto de referencia importante en la anatomía superficial, ya que proporciona inserción al ligamento inguinal. Ahí va. Inguinal, no sé si es Bueno, así. entonces sí, está bien. Sí, inguinal. Ahí está. Bueno, ahí Lu, te lo respondo, así te queda para anotártelo o algo. Bueno, eso, los músculos que se originan en la espina ilíaca anterosuperior son el sartorio y el tensor de la fascia lata.
Sí, chicos, yo esta materia no se promocionó sola, me rompí la cabeza estudiando. Devore. Bueno, esto ya no nos queda mucho, nos quedan músculos y creo que ya no mucho más. Músculos y aclaraciones. Y estamos. Y ya estamos, sí, no nos queda mucho. Queda poquito. Bueno, retomamos un poco esto, así no nos quedamos hasta las 10 de la noche todos. Y todo. Dale, amigo, dale. Estamos hablando de los músculos de la parte anterior, o sea, de frente del muslo, que eran justamente principales extensores de la rodilla. No va a haber un músculo en la parte anterior que sea un rotador de la rodilla. Normalmente los que son esos rotadores se encuentran en otras ubicaciones, pero en este caso los de la parte anterior son extensores de la rodilla y flexores de la cadera. Bueno, tenemos, por un lado, el recto femoral, que acá decía, mira, su origen es en la espina ilíaca anteroinferior, su inserción es en la base de la rótula, y la flexión, la función es la flexión de la cadera más la extensión de la rodilla. Y su articulación es una en la cadera y otra en la rodilla. O sea, articula ahí. Después tenemos el vasto lateral, su origen es en el trocánter mayor y línea áspera desde una vista lateral. Su inserción es en base y borde lateral de la rótula y la tibia. Y su función principal es de extender la rodilla. Es lo que decíamos hoy, van a ser todos flexores de la cadera y extensores de la rodilla. Y su articulación es en la rodilla. Bueno, el vasto medial, lo mismo. Está su origen en la línea intertrocantérica y la línea áspera medial. Su inserción es en el borde medial de la rótula y la tibia. Y su función principal es también extensor de la rodilla. Ya dijimos, recuérdense, los músculos vistos desde la parte anterior, o sea, adelante, normalmente van a ser o extensores de la rodilla o flexores de la cadera o ambas. Así que no hay uno que va a ser solo un flexor de la cadera. Si es flexor de la cadera en esa zona, probablemente también sea extensor de la rodilla. Y después tenemos el sartorio, que mencionábamos recién, que su origen es en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción es en la cara medial de la tibia o en la pata de ganso. Creo que algo de pata de ganso mencionan una banda en los textos aclaratorios y todo lo que está ahí en campo. En el examen me lo mencionaron, sí. Sí, como que te dicen, ¿qué músculos conforman la pata de ganso? Yo eso me acuerdo que también me lo habían tomado. ¿Y ese cómo era, amigo? Perdón, me te hago a repetir, pero... ¿Los músculos de la pata de ganso? Claro. Tipo, ¿con qué estaba, o sea, cómo se dice, complementado, no sé, como unido, ¿no? O sea, por ahí lo repetiste, dijiste recién, pero no te estaba prestando atención. No, o sea, la pata de ganso es, o sea, si quieren hablemos un poquito de eso. Dale. Es como la zona en la que se insertan junto 3 músculos en la cara medial de la tibia. Es lo que está justo debajo de la rodilla. Ajá. Los músculos que forman la pata de ganso son el sartorio, el semitendinoso y... ¿cómo se llamaba? Hay uno más. Era uno que me acuerdo que se insertaba como en la cara medial de la tibia. No sé si era grácil. Grácil, pero no me suena. A ver, para repetirme la pregunta, así veo si la tengo. No, los músculos que conformaban la pata de ganso. Creo que era el sartorio, el semitendinoso y el grácil, pero grácil me suena como... Yo para no tirar cualquiera, ¿no? Claramente. Sé que se insertaba en la cara medial de la tibia, eso me acuerdo. Sartorio, recto interno, grácil, ahí está ese. Y semitendinoso. Sí, ahí va. Perfecto. En la parte interna de la tibia, justo debajo de la rodilla. Claro, y lo que tienen es la inserción en común en la tibia medial. Eso es lo que tienen. Por eso es la triple inserción esa. Ahí está. Bueno. Perfecto. Bajando un poquito más, tenemos el cuádriceps femoral, está formado, que es esto acá el cuádriceps. El cuádriceps femoral está formado por 4 músculos. El recto femoral,
el vasto lateral, el vasto medial, el vasto y el vasto intermedio. Que todos se extienden en la rodilla, todos, esos 4. Solo el recto femoral también flexiona la cadera. Acuérdense de eso que dijimos recién. Si flexiona la rodilla... ¿Si flexiona la rodilla? No, si extiende la rodilla, puede ser que también extienda la cadera. No todos, pero acá hay justamente el caso del sartorio, por ejemplo. Del recto femoral, perdón. El recto femoral también flexiona la cadera porque utiliza ambas articulaciones, justamente. El sartorio es el músculo más largo del cuerpo y cruza en diagonal el muslo y forma parte de la pata de ganso junto al grácil y el semitendinoso. Eso que decíamos recién. Es este acá. El sartorio, es esta tirita que tenemos. Por lo menos no tan largo, no me acordaba. Bueno. Sí, tiene como una medida de 55 centímetros, algo así. Sí, es una locura. Es una banda. Es el músculo más largo que hay de la parte del miembro inferior. Mira, y acá se ve. De acá sale y va hasta acá, hasta abajo de la rodilla, que es la triple inserción esa que decíamos. Claro, exacto. Bueno. Tenemos los músculos del compartimiento interno del muslo. Estos eran los externos. Y ahora ya pasamos con los internos. Esto va a ser, pero... Esto es un dolor de cabeza. Pero esto, tampoco creo que, no sé si darle mucha profundidad tampoco, porque depende, viste, como que no lo vimos tan a profundidad nosotros tampoco. Claro. Entonces, o sea, sí por ahí, como te digo, darle el pantallazo, pero... Claro, bueno, solo para que lo tengan en cuenta, los músculos del compartimento profundo, o sea, los que están adentro, son la mayoría abductores. Casi todos son abductores. Mira, bueno, acá se ve, ponele. Abductor largo es abductor corto es abductor mayor es abductor. El grácil, en el recto interno, es abductor y forma parte de la pata de ganso. El obturador externo a veces es incluido en el grupo medial. Y después, el pectíneo en el grupo muscular se ubica con los flexores, a veces. Puntualmente igual, estos los que tienen una a veces, no tienen como una función definida, sino como suelen ser o sinergistas o complementarios en movimientos. Claro, como la que yo había hecho la pregunta de verdadero o falso, ¿no? Claro, ponele, mira, esto es el pectíneo, por ejemplo, no es que solo flexiona, sino que ponele, aduce, flexiona y rota medialmente la cadera. Exacto. La mayoría van a ser aductores. Aductores la mayoría. Claro. Pero eso, si no lo vieron tan en profundidad, tampoco nos detenemos mucho acá. No sé, yo por mi punto, no sé si alguien quiere decir algo tipo que lo vio, lo vieron, no sé, alguien más. Que nos metamos acá o avanzamos un poquito así, o sea, probablemente vayamos más para abajo, así que no. Claro, tírenos ahí, digan. Que los leemos, o si tienen preguntas puntuales como eso de Che, NASA, ¿qué se inserta acá? Y yo veo si lo tengo por ahí. Che, NASA, ¿qué es una pierna? Che, NASA, ¿qué es un hueso? NASA, ¿qué es la pierna? Che, NASA, ¿qué es un parcial? No sé, amiga, no sé. Che, NASA, ¿qué es una pala? Bueno. ¿Qué es la facultad? Dios mío. Bueno, si no hay preguntas de esto, no sé, ahí mi secretaria Si no, seguimos. Continúa, amigo. Yo creo que ya está, no sé. Bueno, sí, hablemos ya un poco más de. Sigamos hablando un poco de los abductores. Pasa que también depende del profesor, ¿viste? Uno nunca sabe qué va a tomar, pero teniendo en cuenta un poco más o menos lo que fue dando en las clases, se pueden hacer una idea. Porque, sí. Justamente eso de que Sánchez no tomó nada del pie, porque no lo llegó a dar. Claro. Claro, a nosotros nos pasó que nos dio el pantallazo, pero más arriba que, o sea, lo más superior posible, ¿no? La pasada fue terrible, boludo, del pie. No fue tan a profundidad tampoco. Bueno, el nuestro directamente nos tiró el PowerPoint y tomen, estudien acá que esto va a estar en el parcial también. Claro, sáquenle foto, decía. No, nos tiró un mensaje, les comparto un PowerPoint sobre el pie, estudienlo
me lo voy a tomar. Literalmente puso eso. Y caemos y no tomó. Re chill. Bueno, terminemos ya esto, que no nos queda mucho, nos queda poquitito. Ya el resto es textito, la mayoría de cosas. Así Bueno, que amigo, no se dale. preocupen, no se preocupen. Dale para adelante. Bueno, como hablamos de recién, la generalidad, dije, bueno, la mayoría van a ser aductores, nos metemos ya un poquito más en eso y tenemos, por un lado, el aductor mayor, que tiene dos porciones, una aductora y la otra isquiotibial, o sea, extensora. Después, el grácil es el único aductor que cruza también la rodilla y forma parte de la pata de ganso. Como cruzan la rodilla, forma parte de la triple esta articulación porque está abajo, justo abajo de la rodilla. El pectíneo a veces se considera un flexor por su localización y función dual. Después, todos estos músculos están inervados por el nervio obturador, excepto el pectíneo y la porción isquiotibial del abductor mayor. Acá los vemos, ese es el pectíneo, este que decimos recién, que es doble porque se articula acá y acá, por las dudas, para que quede como ahí aclarado. Porque todos excepto eso, por eso mismo, por la doble articulación ahí que tienen. Después, los músculos posteriores del muslo, se ha visto de la parte de atrás, se ha visto desde la parte anterior, ahora vamos a verlos desde la posterior. Los músculos posteriores del muslo, conocidos como el grupo de los isquiotibiales, estos músculos también son extensores de la cadera y flexores de la rodilla. Tenemos, estos son poquitos, así que podemos nombrarlos. El bíceps femoral en la parte de la corta, el semitendinoso y el semimembranoso. El origen del bíceps femoral es en la tuberosidad isquiática, se inserta en la cabeza del peroné, en este huesito largo que habíamos hablado hoy que está al lado, y su función principal del bíceps femoral es la extensión de la cadera más la flexión y rotación externa de la rodilla. Y su grupo es isquiotibial verdadero en este caso. Ahora van a ver por qué no es y si es verdadero o puro o esas cosas. Después tenemos el bíceps femoral en la parte corta, que su origen es en la línea áspera del fémur. Su inserción es igualmente en la cabeza del peroné. Y su función principal es solo flexión y rotación externa de la rodilla. La diferencia con este es que este tenía la extensión de la cadera. El bíceps femoral en la porción corta solo cumple la función de flexión y rotador externo de la rodilla. Y no es un isquiotibial puro. ¿Por qué? Porque no cruza la cadera. Esto mismo justamente, no es puro porque no es que tiene una acción directa sobre la cadera, sino que es solo flexor y rotador de la rodilla. Después tenemos el semitendinoso, que se origina cerca también donde se origina el bíceps femoral, en la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la cara medial de la tibia, o sea, en la pata de ganso, en esta triple articulación de músculos. Y su función principal es extensor de la cadera y flexor y rotador interno de la rodilla. Y es isquiotibial verdadero, justamente por esto de que también tiene efectos sobre la cadera y la rodilla, o sea, ambos. Como vieron, este era el único que no tenía la doble acción esa, y el resto de lo que vamos a seguir nombrando tienen esa doble función. Y después, por último, tenemos el semimembranoso, que también se origina de la tuberosidad isquiática, se inserta en el cóndilo medial de la tibia, y su función principal es, como las anteriores, extensor de la cadera, flexor y rotador interno de la rodilla, y también se considera un isquiotibial verdadero por la doble acción. Entonces, los isquiotibiales verdaderos son el semimembranoso, el semitendinoso y la cabeza larga del bíceps femoral. Acá lo vamos a ver. Nacen de la tuberosidad isquiática, cruzan tanto la cadera como la rodilla, están inervados por la porción tibial del nervio ciático, la cabeza corta del bíceps femoral, que es esto de la parte de abajo que habíamos hablado hoy. Vieron que todos tenían esta doble función excepto la parte de la cabeza corta del bíceps femoral, que dice, la cabeza corta del bíceps femoral se origina en el fémur, no en la pelvis, solo cruza la rodilla, está inervado por la porción peronea común del ciático, y el semitendinoso forma parte de la pata de ganso junto al grácil y al sartorio.
esa es la principal. Yo solo lo tomo, si le preguntan en algún momento algo de por qué, de cuáles son los verdaderos y los falsos, solo piensen que la porción corta del bíceps se origina en otra parte y no tiene acción sobre la cadera, solo sobre la rodilla. Por eso no es verdadero. Porque no tiene doble acción, solo es una sola. Y acá ya entramos a una de las últimas cositas, que es la pata de ganso. Y acá vemos los músculos de la pata de ganso. Tenemos grácil, el sartorio y el semitendinoso, que son la triple esa que estuvimos mencionando hace ya un ratito. Los músculos del compartimento anterior de la pierna son responsables principalmente de la dorsoflexión del pie o flexión dorsal, extensión de los dedos e inversión leve del pie. Acá ya estamos bajando un poquito más, ya llegando a lo último. Que yo calculo que lo último del apunte es pie, pero no vamos a matarnos ahí. Tenemos el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Siento yo que acá no hace falta que nos metamos muy a profundidad. Uy, cagada. Voy de nuevo para abajo. Acá. Ahí está, ¿se ve, no? Sí. Sí, se ve. Sí, amigo, se ve. No hace falta que nos matemos, nos metamos muy a profundidad, porque por lo que estoy viendo no es que los están matando con pie, ni siquiera con lo que está como ahí llegando, pero sí cabe hacerle por lo menos las menciones a los músculos y la inervación, ¿no? Tenemos el tibial anterior, que su origen es en el cóndilo lateral de la cara de la tibia, o sea, en la tibia, y se inserta en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial, o sea, del pie. Y su función principal es la dorsoflexión del tobillo, más la inversión del pie, que está en negrita porque es lo más importante que vamos a ver en todo esto, que es el tibial anterior. Porque como ven, el resto son solamente extensores largos de los dedos, tanto de los 4 como del corto, y el tercer peroneo, que es el que cabe recalcar. Que bueno, esto siento eso, que no tenemos como meterle mucho porque se llaman como lo que son, extensores largos de dedos. Pero el tercer peroneo se origina en el tercio inferior del peroné, se inserta en la base del quinto metatarsiano, y también, como el tibial anterior, al no tener esto mismo nombre de extensor, tiene una acción especial que es la dorsoflexión y leve eversión del pie. Y acá los podemos ver un poquito más. El tibial anterior, que es esto que estaba acá en negrita, el tibial anterior es el principal dorsoflexor del pie. El extensor largo del hallux del dedo gordo cruza profundamente al tibial anterior. El tercer peroneo es un músculo inconstante, que no puede ser que no todos lo tengan, y que todos estos músculos están inervados por el nervio peroneo profundo, una rama del nervio ciático, o sea, la división peronea común. El comportamiento lateral externo de la pierna. Este grupo muscular se encarga principalmente de la eversión del pie, o sea, llevar la planta hacia afuera, y también colabora con la flexión plantar, o sea, llevar el pie hacia abajo. Acá estamos entrando en más detallecito. Tenemos el peroneo largo, que se origina en la cabeza y cara larga del peroné, se inserta en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial, por debajo del pie, y su función principal es la eversión del pie y ayudar a la flexión plantar. Después tenemos el peroneo corto, que su origen es en el tercio distal del peroné, su base es en el quinto metatarsiano, su inserción, y su función principal es igualmente la eversión del pie, igual que el peroneo largo, más ayudar en la flexión plantar. Acá, notas claves para memorizar. Ambos están inervados por el nervio peroneo superficial, rama de la división peronea del nervio ciático. Siento que sí, son notas clave para memorizar, pero sé que es complicado memorizárselo y que tampoco siento que se los vayan a super tomar.
Creo que mientras tengan en cuenta que son eversores del pie, el peroneo largo, el peroneo corto, y van a saber dónde están ubicados porque usan la palabra el peroné, van a estar bastante seguros. El peroneo largo pasa por debajo del pie, por el surco del cuboides, y ayuda a sostener el arco plantar. El peroneo corto termina en el borde lateral del pie y, a diferencia de los anteriores, no hacen dorsoflexión. Ayudan en la flexión plantar junto a otros músculos superiores. Bueno, acá ya, a ver, sí. Esto siento que lo voy a saltar. Estos los músculos inervados del nervio tibial. Bueno, sí. Vamos acá. Vamos a la parte posterior superficial de la pierna. Tenemos, por un lado, el gastrocnemius, el sóleo y el plantaris. Su origen es en los cóndilos femorales. Su inserción es en el tendón de Aquiles, que es el que pasa por detrás, que es el típico, y el tubérculo calcáneo, y su función principal es la flexión plantar, y no es principalmente flexor de la rodilla, pero colabora, y su inervación es en el nervio tibial. Después está el músculo sóleo, que su origen es en la cabeza del peroné y la línea sólea. Se inserta también en el tendón de Aquiles y en el tubérculo calcáneo, y también ayuda en la flexión plantar potente. O sea, es como el principal encargado de la flexión plantar. Y después tenemos el plantaris, que su origen es en la línea supracondilia lateral del fémur. Su inserción es en el tendón calcáneo o fascia posterior. Y su función principal es la flexión plantar débil. En este caso inconstante, porque no es que siempre lo hace. No siempre está ahí como ayudando a eso. Bueno, acá tenemos, voy a hacer zoom porque capaz no se ve. Tenemos lo que habíamos hablado recién. El plantar, la tibia acá, el popliteo, el sóleo, la parte corta, el peroné. El sóleo, desde otra vista lo podemos ver acá. El peroneo largo, acá se ve un poquito mejor. El flexor largo de los dedos. El flexor largo del dedo gordo. El peroné y el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Que es este acá, esta tirita que se ve acá. Esta se ve mucho mejor. Bueno, ya creo que nos queda esto, que es un poquito más de... Esta es la parte profunda de la pierna. Que creo que podríamos capaz meternos un poco, pero no sé hasta acá. Si tienen dudas, preguntas o comentarios de lo que quieran, son bienvenidos. Si no, ya casi terminamos. Queda esto y ya estamos. ¿Huesos de qué? ¿Qué tipo de ligamentos de inserción? Ahí va. Y ya lo podés mostrar, amigo, ya está lo último. Claro. Bueno, esto está bueno si quieren les saco captura y lo mando a grupo, porque estoy mandando un par de cosas a grupo. Que es nada, es una fotito donde ven todos los músculos de la pierna. Y también anteriormente. Claro, los anteriormente mencionados. Y también los músculos de acá que forman el abanico pélvico-trocantero. Salí. El gato me pisó el teclado. Ahí va. Sí. A ver, sí, tengo dos gatos que están pero insoportables. Escuchan viento y se ponen... Es la hora de la comida, amigo. Sí. Eso, si quieren, estaría bueno que les saquen captura para tenerlos ahí en vista. Vieron que les había dicho que había un músculo que tapaba todos estos y es el glúteo mayor, que acá se ve en este dibujito, que es el que está en la parte más superficial, tipo que tapa todo esto. Acá se ve, mirá, tapando todo esto. Te preguntan acá si vas a mandar el PowerPoint al grupo. Sí, seguramente lo mande. Lo mando. Pero bueno, y esto es una pavadita, pero es lo que yo tomaba más en cuenta para estudiar. Si hablaba de huesos, me trataba de aprender qué tipo de huesos eran, en cualquier caso. Los ligamentos, creo que los mandé una captura, si no, ahora cuando mande el PowerPoint está.
dónde se insertan, principalmente porque nunca te preguntan el origen, sino la inserción, y cuál es su función. Después los músculos, sí, el origen, la inserción y la función. Y las articulaciones, cuáles son, que no hay muchas, y la clasificación, que tampoco es un matete. Siento que está facilucho para tener en cuenta a la hora de decir, bueno, qué priorizo aprenderme y qué no, más para los que rinden mañana, de acá a cara mañana. Tal cual. Y después hay uno de la unidad 5, pero este creo que les va a dar terror porque es sistema nervioso. Y no sé si llegaron, ¿no? Llegaron, ¿no? Yo te puedo decir que es lo único que hay del sistema nervioso. Yo no llegué. ¿No? ¿No llegaron? No, yo con Pichichi lo único que tomó en el segundo parcial es unidad 4. Lo que es práctico, al menos con Sánchez, no llegamos a sistema nervioso y cardiovascular. Okay. Claro, llegaron por ahí y tampoco te acordás si había una pregunta en específico. No, directamente no había preguntas de sistema nervioso porque no llegamos a verlo. Claro, no, mirá. En teórico sí lo vimos. Claro. Sí, yo tuve, creo que estoy contando, dos del sistema nervioso, no, una del sistema aparato respiratorio, que hablaba del corazón, Okay. y la otra era cuál es la sustancia blanca del sistema nervioso. O sea, tuve pocas igual preguntas también. Claro, bueno, entonces para mí no nos metamos tanto en sistema nervioso. No, ya está. No, aparte porque postas son tipo 34 páginas, o sea, es bastante también. Y no les van a preguntar nada de esto probablemente, o muy poco. Por ahí, para los que dan final, sí. Claro, para los que van a final de última, si quieren a este sistema nervioso me lo piden y al otro lo paso al grupo de una. Igual falta para el final, o sea, tranqui, no se preocupen. También están las cursadas ahora de invierno, así que tranqui. Y de última también hay videos que aclaran bien el sistema nervioso en 15, 10 minutos. Claro, sí. Si dan una repasada de ahí, sirve mucho. Bueno, creo que hasta acá estamos ya 7:57, estuvimos casi 2 horas. Sí, amigo, un montón. Bueno, ¿alguna duda, consulta, aclaración, consejo? Bueno, eso, ¿alguna duda, consulta, aclaración? ¿Algo más antes de que nos despidamos? Antes de que despidamos este capítulo de anatomía funcional. Bueno, nada. Mencionarles de nuevo que estamos con lo del comedor. Para los que no sé si estaban, si no estaban. Así que nada, cualquier cosa, si quieren sumar su firma a eso. También estamos planeando, les tiro el chivo, por si quieren ir después diciéndome, che, Nasa, vamos a tal lugar. Vieron que estuvimos haciendo la visita a estudiantes y también a gimnasia. Estamos viendo también qué otros lugares, canchas, centros deportivos, gimnasios, etc. les gustaría ir a conocer. Así que nada, estamos también abiertos a eso. Che, miren, estaría bueno conocer tal lugar por esto, por aquello, y nosotros vemos qué onda, cómo le hacemos, pero vamos. Pero a canchas normalmente está muy piola, porque mucha gente no conoce las canchas y también en el marco de la salida laboral que tenemos los profes de educación física, está bueno saber que en esos lugares hay un espacio para nosotros. Claro, es linda experiencia. Sí, está muy piola, Cualquier cosa, ahora en un rato le pego unas corregidas al PowerPoint y lo estoy enviando ya para que tengan para mañana todos el material. Son libres. Gracias a todas, a todos. Gracias. Por venir. Nos retiramos, compañero. Muchísimas gracias. Muchos éxitos mañana. Me cuentan. Suerte, muchachos. Suerte mañana.